quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús. A solicitud de mi hermano Julián Suazo, comparto esta palabra específicamente para los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Talca. Amados hermanos, la palabra que vamos a compartir en este día está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, desde el verso 6 hasta el verso 10. El libro de los Hechos, capítulo 16, desde el verso 6 hasta el verso 10. Y así dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró, el verso 8, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero, amados hermanos, solamente puntualizar 3 cosas de esto que hemos leído. Primero, que aquí aparecen los planes del apóstol Pablo para su segundo viaje misionero. Se están ejecutando los planes que él se había trazado para su segundo viaje misionero. Luego vemos que en esta travesía que él hace está la dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Y cómo Dios quiere que el apóstol San Pablo vaya más allá de lo que él se había proyectado. Son 3 puntos que vamos a considerar. El apóstol San Pablo se había trazado este desafío de ir una vez más a visitar a los hermanos de las iglesias que él había formado. Allí dice la palabra del Señor en el capítulo 15, en el verso 36, después de algunos días, dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esa había sido la meta o la proyección que él tenía en su segundo viaje misionero, para visitar a los hermanos de las iglesias que él había formado, allí en esa provincia de Galacia. Bueno, él cumple con la tarea de ir a visitar a los hermanos. Y esto se confirma cuando dice allí en el capítulo 16, en el verso 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo había emprendido su segundo viaje misionero y él había llegado allí a esas iglesias que él había formado. Y al pasar por las iglesias, él confirmaba que los hermanos estaban en la fe y producto quizás de su propia presencia, otras personas más entregaban su vida al Señor. Pero ya se había terminado este proyecto y Pablo, en su ímpetu, en su anhelo de querer llevar el Evangelio más allá de donde él había llegado, él se propone ir a el lugar de Asia. Pero aparece que en su plan y en su proyección, el Espíritu Santo le prohíbe ir a predicar la palabra en Asia.
El plan del apóstol Pablo se había cumplido. El proyecto del apóstol Pablo se había cumplido. Pero ahora él quería ir más allá. Sin embargo, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Ir a Asia. Luego él se propone ir a Bitinia, a otro lugar cercano, allí desde donde él estaba. Y el Espíritu Santo también no se lo permitió. Ahí están los planes del apóstol San Pablo. Hasta ahí llegaba la proyección que él tenía. También nosotros podemos hacer nuestros planes, podemos hacer nuestra proyección, pero hemos de entender y de comprender que los planes se tienen que poner en las manos del Señor. Que nuestras proyecciones cristianas, ya sea en lo personal, en lo ministerial, como también en la vida de una iglesia, se tienen que poner en las manos del Señor. Encomendar al Señor el trabajo que tenemos que hacer. Y allí está. El plan del apóstol Pablo había llegado hasta ese lugar. Y en ese lugar él quiso proyectarse e ir más allá. Sin embargo, hubo una dirección del Espíritu Santo en prohibirle para que él fuera a Asia e impedir que él fuera a Bitinia. Podríamos decir que en este plan y en este proyecto, donde el Espíritu Santo está presente, obrando en la vida y en el equipo del apóstol San Pablo, podemos decir que quizás hay una frustración o hay un fracaso a los planes del apóstol San Pablo. Sin embargo, hemos de entender y comprender que cuando encomendamos al Señor nuestro andar, nuestro caminar, Él es el que endereza nuestros caminos. Él es el que está presente allí en lo que nosotros hacemos. Lejos de sentirse frustrado y de sentirse fracasado, el apóstol San Pablo espera en Dios. Entonces, tenemos los planes proyectados, ya ejecutándose o ejecutados en el caso del apóstol San Pablo, que ya había ido a confirmar la fe de los hermanos que estaban allí en la provincia de Galacia. Lejos de sentirse fracasado, él espera en Dios una respuesta. Y viene la guía del Espíritu Santo, que ya le había impedido, ya le había prohibido, y viene también esta visión de parte de Dios de noche. Ahí está la guía del Señor, la participación del Señor en el desarrollo misionero que el apóstol San Pablo estaba cumpliendo. También hemos de entender que el Señor no está ajeno a nuestro quehacer, y el Señor no está distante de lo que nosotros hacemos ministerialmente como iglesia. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y esto no solamente debe ser un conocimiento doctrinal, sino que, como aquí vemos, es algo que se tiene que experimentar, que se tiene que vivir, que se tiene que practicar. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca. Y lejos de sentirnos fracasados cuando no podemos hacer algo que nos hemos propuesto, es entender que el Señor tiene algo distinto, algo diferente, y quizás podemos decir algo mejor. La proyección de Dios va más allá de lo que nosotros nos proponemos. Fíjese que en esta visión que tiene el apóstol San Pablo, aparece un varón macedonio. En esa visión, Macedonia estaba más allá de lo que él pensaba ir, más allá de Asia, más allá de Bitinia, más allá hacia el occidente, hacia Europa. La proyección de Dios muchas veces, y la visión de Dios muchas veces, va más allá de lo que nosotros nos proyectamos,
más allá de lo que nosotros vemos. Queda algo aquí marcado, que cuando el apóstol Pablo tiene la visión, seguramente él la comparte con su equipo, le conversa lo que a él le había pasado durante esa noche, e inmediatamente, dice la palabra del Señor, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Inmediatamente hicieron las maletas y partieron hacia donde el Señor les estaba llamando, donde le estaban solicitando que le ayudara. La ayuda no puede esperar. La ayuda tiene que ser en el momento en que se está generando, en el momento que se está dando. Entonces el apóstol San Pablo, junto a su equipo, guiado por la dirección del Espíritu Santo, aceptan el desafío, inmediatamente ir más allá de donde ellos pensaban que tenían que ir. Macedonia. ¿Qué habrá pasado en Macedonia? Cuando el apóstol Pablo llega a Filipos, se encuentra con mujeres que están orando en el río. Y allí el Señor lo usa para la conversión de una mujer que se llamaba Lidia. Y ella, junto a toda su familia, entregaron su vida al Señor. Luego Pablo, después de una situación difícil que tuvo que vivir, allí en la misma cárcel, atado allí y en la profundidad de esa oscura cárcel, él también ora y canta himnos al Señor. Y aparece la conversión del carcelero de Filipo, que al salir de allí, también él y toda su familia entregan su vida al Señor. La proyección de Dios hacia donde el Señor quería que Pablo fuera fue realmente algo extraordinario y algo maravilloso que el apóstol Pablo nunca se lo había imaginado poder vivir. Incluso allí en Filipos se forma la iglesia de Filipenses y Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y les manifiesta el agradecimiento de cómo esa iglesia que se formó allí en ese lugar fue una iglesia generosa. Y nosotros hoy tenemos a nuestra disposición la carta que el apóstol Pablo después le escribe a la iglesia que estaba allí en Filipos. Hay otra experiencia que el apóstol San Pablo tiene y otras más, aparte de la que voy a mencionar. Lo que pasa en Tesalónica, allí en todo ese sector de Macedonia, en medio de un alboroto, se forma una iglesia también. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, en su primera y en su segunda carta, él los destaca como una iglesia ejemplar, como una iglesia que había oído la palabra del Señor y que habían llegado a ser ejemplo a las demás iglesias. Amados hermanos, la proyección de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos, va más allá de lo que nosotros vemos. A nosotros nos toca ahora hacer nuestros planes, hacer nuestros proyectos. Y es verdad que nuestros planes y nuestros proyectos han sido quizás detenidos por causa de la contingencia que estamos viviendo. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos dejar que Dios nos hable y escuchar y estar atentos a la proyección que Dios tiene para nosotros. Puede que nosotros estemos conformes con lo que hemos alcanzado. Puede que nosotros nos sintamos bien donde estamos y cómo estamos. Y no queremos mayores desafíos y no queremos mayores dificultades. Sin embargo, Dios siempre quiere algo más allá de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, así como el apóstol Pablo se hizo un plan, se hizo un proyecto en su segundo viaje misionero,
Y en medio de ese viaje misionero, él, y con el ímpetu de querer ir más allá, se dejó guiar por el Espíritu Santo. E inmediatamente, una vez que tuvo la claridad de lo que tuvo que hacer, junto a su equipo, emprendieron el desafío de llevar el mensaje a toda Europa. Amados hermanos, si nosotros estuviéramos en el lugar del apóstol San Pablo, tal vez sentiríamos que lo que no podemos hacer, que lo que se nos está prohibido ahora hacer, congregarnos, o se nos tiene impedido juntarnos en las cuatro paredes, podamos sentirnos como frustrados, o podemos sentirnos tal vez como sujetos a no hacer nada. Sin embargo, el Señor nos puede decir que más allá de lo que estamos haciendo hasta ahora, nosotros podemos ir a lugares, por medio quizás de este Facebook o de otros medios de las redes sociales, llegar a otras personas, más allá de lo que nosotros pensamos. Pero también en el desarrollo ministerial, no conformarnos con lo que ya hemos alcanzado, sino ir por lo que el Señor tiene para nosotros. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra de Dios también sea un desafío a no temer, a dejarnos guiar por el Señor. Que Él les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.